Hey, bienvenidos al vídeo directo de Pedro, estáis consumiendo esto, poneros cómodos y disfrutar de esta maravillosa entrevista rolera, creo que es la tercera o la cuarta entrevista, sí, creo que la cuarta. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de ambientaciones y sistemas. Dinos un poco, aquí tenemos a nuestro invitado, dinos un poco quién eres, dónde te podemos encontrar, un poco háblanos de ti, fuera Vale, del pues, rol. vale, pues me llamo Carlos. Y bueno, te refieres a un poquito a mi vida personal Claro, un y poco quién eres, lo que vale, puedas pues contar, lo que no sea incómodo de contar. soy de Torrent, en Valencia. Lo que pasa es que pues vivo fuera del país, ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos y, y bueno, soy periodista, pero ahora mismo estoy de excedencia para poder estar con mi hija pequeña. Y bueno, eso de mi vida personal más o menos es eh, lo más interesante. Y por parte de la vida rolera, pues soy autor de Betty the Slayer Mitchell, que es una ambientación para Savage Worlds, y también soy autor del juego de rol Tierras Quebradas, con ediciones TIT, que esperemos que salga ya en abril como estaba previsto. Vale, pues. Hostia, qué curioso, no sabía que te había mudado fuera de España. Son cosas curiosas, madre Sí, mía. de hecho, ahora, como te decía, ahora es por la mañana aquí, que Claro. también es un poquito difícil cuadrar horarios y hacer entrevistas siempre es una complicación porque son 6 horas de diferencia. Estoy en la costa este. Claro, entonces allí ahora mismo son las 9 de la mañana. Las 11:30. Ah, no sé. Las 6 horas son Bueno, las. Claro, mañana, he dicho media mañana, mediodía. son Sí. 6 horas y ahora son las 5, no sé, claro. A 12 horas. Sí, es decir. Claro. Bueno, pues ¿cómo empezaste un poco? Cuéntanos cómo empezaste en el rol, la mítica historia de pues empecé en el colegio con amigos o cómo empezaste. Vale, pues yo, bueno, lo que siempre cuento que es interesante es que empecé en el rol sin saber lo que era el rol realmente, porque yo intuía que existían juegos de rol o que había algún tipo de juego parecido, debido a que, bueno, yo estaba enganchadísimo a los libros estos de Elige tu propia aventura, de los del Lomo Negro, los de Timon Mas, ¿no? Sí. De Dungeons and Dragons. Entonces yo sabía que existía Dungeons and Dragons como tal, que había un juego, pero nunca lo había jugado. Entonces, a partir de cosas que había visto y de la idea que yo me había hecho, ahora no me acuerdo exactamente a qué edad, creo que fueron los 11 o los 12 años, empecé a hacer un juego para jugar con los amigos que estaba inspirado en HeroQuest, que era lo más parecido que había encontrado, ¿no? Y estábamos enganchados a HeroQuest, al Cruzado Estelar y todo esto. Y hacía juegos que eran realmente un head-scrolling con hexágonos y encuentros y todo esto, pero realmente no era un juego de rol como tal. Era un juego de rol intuitivo, ¿no? Una cosa que me había imaginado yo. Y después, por fin, en el Centro de Información Juvenil de mi pueblo, pues asistí a una partida del Señor de los Anillos. Entonces me di cuenta de lo que era el rol, ¿no? Y resulta que los hermanos mayores de algunos amigos jugaban a rol, nos dejaron manuales, me dieron el manual de la llamada de Chulu, de la llamada de Cthulhu, y empecé a dirigirlo, me fascinó, me quedé flipado con ese juego, porque no era nada de lo que me esperaba, porque yo esperaba más pues, fantasía medieval y todo eso, ¿no? Y este me rayó, me dejó flipado. Y bueno, empecé a dirigir la llamada y después empezaron a caer otros juegos de jockey internacional, ¿no? Que había en ese momento en España. Estamos hablando de los 90. Eso puede ser cuando yo tenía a lo mejor 13 años, 13, 14. Y a partir de ahí, pues ya, pues la típica adolescencia rolera con todos los juegos que iban saliendo en la época. Y después el parón, que típico, que yo también lo tuve durante muchos años. Y hace 3 años volví otra vez a los juegos de rol. Mítico parón de ahora tengo cosas que hacer, estoy empezando con la vida de adulto, Sí, pues vamos a detener un poco esto. sí, claro, fue automáticamente, de forma más o menos natural, no planeada durante la universidad, los últimos años de la universidad, pues el grupo de amigos empieza a disgregarse, se mantiene, pero ahí te empiezas a juntar con mucha más gente, surge el factor pareja, tías, fiesta, luego el trabajo y al final pues el rol se queda así, no sé, se quedó perdido un poco también porque yo era siempre el director de juego y siempre estaba un poquito harto de hacer de máster, ¿no? Entiendo Entonces me planteé perfectamente. un poco simbólicamente como que ya no quiero dirigir y, y eso al final se juntaron unas cosas con otras y dejamos de jugar, ¿no? Pero siempre Sí, quedó el recuerdo de lo bien que nos lo pasábamos jugando, ¿no? eso lo entiendo perfectamente. El soy máster, por favor, que alguien me dirija una partida. Entiendo esa sensación perfectamente.
Y sí que es verdad que es que el rol ocupa después mucho tiempo. El rol cuando quieres, ahora lo hemos comentado antes, cuando tienes ya una vida pues que tienes tus responsabilidades y tienes un montón de cosas que hacer, es complicado sacar pues lo que duraría una partida que depende. Pues el rol puede durar de 1 hora cada sesión a 4 o 5 horas y eso es consumir mucho tiempo de un día. 5 horas en una partida es tirar un día, es pasarlo simplemente roleando. Pues Pero es ocupa que bastante no tiempo. es tanto el tiempo, yo creo que en el parón del rol también vienen que empiezas a descubrir las cosas de la vida de adulto. Tienes tu propio dinero, tienes tu trabajo y el ocio se diversifica y la gente con la que te juntas también. Porque al igual que yo volví, o sea, yo ahora tengo mucho menos tiempo que cuando tenía 25 años. Y la gente que yo conozco que ha vuelto también tiene mucho menos tiempo, pero digamos que ahora, digamos, sabemos lo que queremos. Claro, ahora Decimos, bueno, tienes. esto sí, esto no, y el rol me mola y quiero juntarme con los amigos de siempre o con nuevos amigos o con lo que sea y jugar, ¿no? Y encontramos el momento. El pasar el tiempo con el rol en vez de irte a tomar unas cervezas o en vez de ver una película o ver una serie, pues también cuenta diferentes tipos de ocio, pues el rol está ahí cuando sabes lo que buscas, que está bastante bien. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más te atrajo de este mundo? Ya nos has dicho cómo empezaste, pero ¿por qué empezaste? ¿Qué es lo que dijiste? Pues sí. Incluso después del parón, ¿qué es lo que te dijo? Pues esto es lo que quiero hacer Bueno, realmente. Este es. mira, el rol lo que pasa es que es una afición que tiene mucho de creatividad, ¿no? Entonces se junta la parte de creatividad, de estar haciendo cosas, de crear cosas, que engancha y que mola mucho. Eh, evidentemente más cuando eres máster, ¿no? Pero también de jugador tiene mucho de que vas poniendo mucho tu parte. Tiene un punto social de que te permite mantener contacto o estar en contacto con gente con la que quieres pasar el tiempo. Y también te invita, se junta con el tema de la lectura, de leer cosas. A mí, por ejemplo, pues me gusta mucho el tema de los sistemas de juego. Entonces también puedes tirar por ahí, que digamos que es un entretenimiento más, o un interés pues, de tipo más lógico o más estructurado. El rol se junta con muchas cosas, ¿no? Bebe es una afición que exige mucho, como has dicho, pues exige mucho tiempo y mucha preparación, pero también aporta por un montón de lados distintos, ¿no? Y eso hace también que gente muy diversa pues esté jugando a rol, porque cada uno le puede encontrar diversión por un lado, igual que hay juegos de rol que son más crunchies, otros son más narrativos, pero porque el rol es tan polifacético que ofrece muchas cosas. Y quizás eso es Yo lo que me haya recuerdo. enganchado. Realmente no sé exactamente describir con palabras qué es lo que me ha enganchado del rol, pero el caso es que al volver ahora ya estoy mucho más enganchado de lo que estaba cuando tenía 16 años o 17 años. O sea, Pues ahora tiene, me tiene aporta todas. muchísimo. ¿Verdad? El rol tiene todas estas caras, tiene el crear contenido, el leerte todo lo que sale, que además es social, tú el rol no lo juegas solo, juegas con gente. Tiene todo esto, puede ser algo narrativo, que incluso como jugador sea algo que te requiera mucha imaginación y poner mucho de tu parte, o al revés, puede ser simplemente un juego en el que vas a tirar dados y a pelearte. Tiene tantas caras, tiene tantas formas de jugarse y tiene además tantas cosas que puedes sacar positivas, que es una afición muy completa en ese sentido. Pero al final hay gente que le gusta mucho el rol y no juega, simplemente escribe y ve y lee rol. Yo conozco un par de personas que no juegan, pero hacen todo esto. Entonces el mundo del rol Es es que tan, se tan puede grande. tomar. Sí, yo creo que se puede tomar por tantos lados distintos. Es que incluso en el lado social no están solamente tus amigos. Ahora mismo tú y yo estamos teniendo una entrevista, ¿no? Que la está viendo Claro. gente. O sea, también hay una comunidad, digamos, ¿no? En la que te puedes mover, puedes tener conversaciones interesantes, pasártelo bien, compartir cosas y disfrutar de compartir, de descubrir cosas con gente que tiene la misma afición, ¿no? Claro. Eso también es una parte importante. Sí, no, es una de las partes más. Es una de las partes más importantes al final del rol, el conocer gente y tener un poco claro, este ambiente entre todos, que es que aunque no nos conozcamos, sabemos algo que hemos venido y sabemos que todos tenemos algo en común, por lo menos. Está muy bien. El componente social a mí me flipa. Pero no vamos a hablar así de rol genérico porque a diferencia de las otras personas que han venido aquí a entrevistar, tú sí que tienes algo realmente que sigue gente y te han hecho varias entrevistas sobre el tema y tal. Cuéntanos un poco para la gente que no tiene ni idea de lo que es escrito, qué es lo que es escrito, y para la gente que sí que tiene idea de que pueda venir aquí por cualquier cosa, pues algo que no sepan, algo un poco más. Vale, bueno, pues como todos los roleros, pues yo siempre he estado escribiendo materiales y aventuras y todo eso. Y cuando volví al rol, incluso
Eso fue de forma paralela, curiosamente. Quizá empecé a escribir antes de volver al rol. Empecé a escribir un juego a mi gusto, ¿no? Y la idea era, en principio, pues hacer un remake o una revisión del juego Stormbringer, ¿no? Que me gustaba mucho cuando lo jugaba antes y que pues se había quedado atrás en el tiempo. Entre unas cosas y otras, este proyecto llevó a que hiciera un juego que tiene inspiración de las obras de Michael Moorcock, que tiene inspiración en Stormbringer, porque es un juego distinto, tiene un sistema de juego distinto y una ambientación diferente. Y finalmente, pues este juego lo presenté a diferentes editoriales y una editorial, que es Ediciones TIT, pues le gustó, le interesó. Entonces nos motivamos en el proyecto para publicar el juego y financiarlo a través de crowdfunding, ¿no? Hacer un Berkami y hacer que la gente pues participara y el juego se hiciera a la luz. Esto sucedió el año pasado y ahora mismo pues el juego ya está totalmente escrito, está revisado, se están terminando de revisar algunas cosas, se está maquetando ahora. Y bueno, pues queda la parte de completar ilustraciones y todo esto, y este juego se publicará en abril, como está previsto que sea en abril, aunque siempre puede haber algún retraso. Este es el proyecto más importante que tengo, porque es un juego propio, es un juego que al final en DIN A4 pues ocupará unas 350 páginas. El ilustrador me parece que es una pasada, la edición va a ser muy buena, o sea, es un proyecto de envergadura y un proyecto muy personal, porque lo llevo desde hace un montón de tiempo, le he dedicado muchísimas horas, he escrito un montón de aventuras que se van a publicar también y todo eso. Y el otro proyecto es distinto porque es un proyecto de encargo. Después de estar hablando con la editorial Irukoa, pues Javier me propuso escribir un juego, una ambientación para unos cómics que él iba a publicar con su editorial también, que es Betty de Slayer Mitchell, unos cómics así muy pulp, ambientados en la época victoriana. Entonces decidimos hacer una ambientación Savage, es decir, incorporar el sistema Savage Worlds. Y también el año pasado, un poquito antes que Tierras Quebradas, pues Betty de Slayer Mitchell pues también salió en mecenazgo, se financió. Y ahora mismo, esta semana, los mecenas están ya recibiendo sus ejemplares del juego. Y entonces, todo esto no lo has autopublicado ni nada, has sido por mecenazgo y tu plan es... Bueno, ojalá no lo has autopublicado. Tu plan es por mecenazgo y después presentárselo a una editorial. ¿La tuya ya en una editorial o cómo...? Es que no sé cómo funciona esto, sinceramente. Vale, mira, te lo explico porque cuando escribes un juego de rol y quieres publicarlo, pues tienes varias opciones, ¿no? O sea, tú puedes decir, voy a autopublicarlo, ¿no? Y encargarte tú mismo del proyecto, y otra es, pues, ir por las editoriales, mandarles el PDF a la editorial, decirle, mira, yo tengo este proyecto, ¿os interesa o qué? Y yo decidí ir por editorial porque yo, en primer lugar, vivo en el extranjero y en segundo lugar, o sea, no tengo idea. O sea, yo no sé lo que hay que hacer para sacar un libro, no tengo ni idea de imprentas, tengo algunas nociones de maquetación y de edición, pero desde el otro lado, desde el punto de vista de autor, como periodista y tal, pero no sé cómo funciona una editorial. Entonces, autopublicarlo para mí era una montaña de trabajo que yo no tenía ese tiempo, no tenía ni el tiempo ni la energía para poder autopublicarme nada. Por otro lado, tú cuando trabajas con una editorial, pues claro, tu obra se convierte en el producto de esa editorial y pierdes control sobre ella. Pero la editorial tiene la experiencia y tiene el know-how que tú como autor no tienes. Además de que tiene seguramente unos recursos de promoción y unos contactos y una manera de trabajar que tú no tienes, ¿no? Entonces a mí me pareció mucho más atractivo trabajar con editorial y tuve muchísima suerte de que Ediciones TIT pues se interesó y aceptó el proyecto y se encargó del proyecto, ¿no? Después el crowdfunding, el mecenazgo, es una cosa que organizó la editorial. O sea, en el momento en que yo firmo el contrato con TIT, ellos tienen los derechos de mi trabajo, colaboramos, ¿vale? Pero no soy exactamente su trabajador de TIT, soy independiente, colaboramos. Mi obligación es proporcionar los materiales lo mejor posible, colaborar en todo lo posible, pero es el producto de ellos. Y como producto de ellos al final son los que tienen la última palabra en el tema de diseño, de paginación del libro, de lo extenso que va a ser. A mí no se han entrometido, digamos, en cosas de autor, de sistema o de ambientación, de nada, pero
podrían hacerlo si hay algo que no les parece bien. Claro, es algo que dicen, bueno, pues esta parte de la ambientación no nos gusta por esta razón, entonces ellos pueden llegar y cambiarlo. Bueno, normalmente Claro, no ha te pedirán sucedido, su opinión, ¿no? pero en teoría podría pasar. Lo que sí ha sucedido es que, claro, mi manuscrito era muy extenso y han dicho, Carlos, si esto con las ilustraciones y tal, esto se nos va a más de 400 páginas, vamos a quitar cosas, ¿no? Entonces ha habido un momento de criba de que yo he tenido que decir, bueno, esto entra, esto no entra. Claro. Con sugerencias de la editorial, pero que al final prácticamente la última palabra, pues como autor, pues me la han dado a mí, ¿no? Entonces yo muy contento con la colaboración. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que en ese momento pues es el producto de la editorial, entonces son ellos los que se encargan de hacer el Berkami y de plantear todo el tema de precios, de qué va a costar, qué recompensas se van a dar durante el mecenazgo, de qué tipo, porque ya el cálculo de beneficio y de riesgos y todo eso es una cosa que ya pasa a ser de la editorial completamente. Claro. Pues interesante, no sabía que funcionaba así. Pensaba que si era mecenazgo era propio, pero no sabía sinceramente eso. Claro, en origen, la idea de Berkami, de los crowdfundings y tal, es que tú tienes tu idea y tú como autor la sacas, ¿vale? Y de hecho hay muchos autores de rol que han publicado así. Lo que pasa es que actualmente podría decirse que se ha desvirtuado, quizá. El mecenazgo es una herramienta para editoriales pequeñas, como Teite, Irukoa, pero también hay muchas otras, que es una herramienta para poder hacer una publicación sin riesgos. Hay que recordar que el mercado del rol en España es muy pequeñito y que estamos hablando de juegos, o sea, hay juegos grandes que tienen una tirada muy grande y que venden muchos ejemplares, pero un juego de rol como Tierras Quebradas o Betty, estamos hablando de un par de centenares de ejemplares. Estamos hablando de tiradas de 200, 300 ejemplares. Es muy poquito y es muchísimo riesgo. Entonces, si la editorial lo publica eso y imprime 300 ejemplares tiene que no los vende, tienes que por lo menos saber quién está detrás del proyecto. Exactamente. A quién le interesa y quién estaría dispuesto a pagar por ello. Que eso... Y de eso se trata. El mecenazgo se trata de eso, de una pequeña editorial, de poder lanzar un producto sin riesgo. Claro. De poder decir, mira, hemos vendido ya esto, lo que imprimamos de más, pues ya es un riesgo, pero ya tenemos esto vendido desde el principio. Y de eso se trata, ¿no? Pero como dices, la idea original de mecenazgo es autopublicarse. Vamos a dejar Tierras Quebradas un segundito para un lado. Y quiero hablar de la otra, de la ambientación para Savage Worlds. Savage Worlds es un sistema, para quien no sepa, es un sistema de rol que te da herramientas para crear tus propios mundos y crear tus propias ambientaciones con reglas de creación de especies, con un poco reglas para crear tu propio universo. Y ahora la pregunta es, me has dicho que colaboraste con alguien, ¿cómo, aparte de cómo es el mundo, quiero que me cuentes un poco cómo se te ocurrió las ideas de ese mundo, cómo creas tu mundo, cómo haces esto de crear un mundo propio? Vale, claro, es que en Betty no creé un mundo propio, lo desarrollé. Porque claro, lo que me pusieron delante es, mira, están estos cómics, ¿vale? Son 5 cómics de Betty de Slayer Mitchell, que son cómics de acción, donde sobre todo lo que pasa son combates y cosas así. Y donde se desarrolla muy poco la ambientación, ¿no? El entorno. Entonces yo a partir de eso lo que tuve que hacer es desarrollarlo y decir, ¿cómo puedo convertir esto en un mundo jugable? Que sea interesante. En el caso de Betty lo que hice fue completar el mundo que se presentaba en los cómics con lo justo para hacerlo jugable. Es decir, quizá fue una especie de reacción porque con Tierras Quebradas lo que hice fue comenzar un mundo desde cero y era un mundo muy detallado. Y con Betty quería hacer algo más compacto. Quería decir, o sea, como quiero crear algo para que sea lo justo para jugar y pasárselo bien y no empezar aquí a enrollarme con lore y con historias que después a lo mejor no aportan tanto a la ambientación porque creo que sea un juego muy directo. Es un juego de cazar monstruos, ¿vale? Los personajes jugadores son cazadores de monstruos, van a aparecer monstruos míticos de las leyendas de todo el mundo en la partida y ellos van a cazarlos. Entonces la ambientación que hice, pues imaginé que la cazadora Betty se había retirado, que había creado una fundación de cazadores. Pensé... Añadí a lo que es la ambientación de los cómics el tema de que solamente hay unas personas especiales que pueden encontrar a los monstruos, el resto de gente no puede encontrarlos, porque si no, no tendría lógica que hubiera cazadores de monstruos, cualquiera podría intentarlo. Cualquiera podría ir. Entonces, y después le puse un sistema de magia propio.
diferente del de Savage Worlds, que además tiene reglas diferentes. Y claro, eso, si estás muy acostumbrado al sistema de magia de Savage, pues te puede parecer que es una herejía o algo así, pero yo quería un sistema que fuera sutil, que cuando que la gente te viera usar la magia no supiera si esa magia está en tu cabeza o si es magia real, ¿no? Claro. Y para crear ese efecto tuve que hacer hechizos desde cero y cambiar un poco el sistema de manera que no hay hechizos avanzados o no hay maneras de modificar mucho los hechizos. Son hechizos muy sencillos, tienen un aspecto así un poquito más narrativo, ¿no? Hay que interpretar lo que está pasando. Y entonces el sistema de magia es totalmente nuevo. Y el de creación de personajes pues tiene cosas también que son nuevas y que aportan, por ejemplo, estereotipos para elegir a la creación de personajes, para que haya más un sabor victoriano en la partida. Entonces es eso, o sea, ahí el proceso de creación fue me puse yo mismo barreras. No quería hacer un juego largo, no quería hacer una ambientación larga. Claro, y al final del día lo que hiciste es, en vez de crear tu propio mundo, crear esa ambientación propia, supiste extraer lo que realmente hace de ese mundo. Cogiste la ambientación y aunque no cuente mucho de ambientación, lo que son los cómics, lo que hiciste es un trabajo de extraer la información y hacerla jugable, básicamente. Claro, es que además los cómics están ambientados en la edad victoriana real. Entonces, ¿qué voy a inventar ahí? Claro. Cualquier cosa que sobre la edad victoriana está en la Wikipedia, ¿no? Hay un resumen de la edad victoriana en el libro, pero no necesitaba grandes cosas demasiado complejas. Es cierto que podría haber metido alguna metatrama, algo así, posiblemente, pero quizá es algo que es mejor que quede para las mesas de juego, que haga lo que ellos quieren y presentar solamente un juego de cazadores de monstruos, que es lo que van a encontrar los que compren Betty the Slayer. Claro, al final del día lo que es un sistema para jugarlo y no tener muchas más pretensiones. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene el libro? Pues lo que te he dicho, los hechizos. Después hay un bestiario muy amplio, hay un montón de monstruos descritos. Cada monstruo es una semilla de aventura realmente. Hay una aventura para jugar, cortita, sencilla. Es algo de consumo muy directo y muy rápido. Entiendo. Es ese tipo de juegos que dices, bueno, vamos a juntarnos una tarde los colegas y vamos a hacer una partida de este sistema que me ha gustado. Y un poco eso. Vale, y ahora vamos a rescatar ya Tierras Quebradas. Y vamos a hablar un poco de ese proyecto tuyo personal. Cuéntanos, ahora sí, que un poco más cerca, un poco más de fondo. Me gustaría saber qué tipo de sistema es. ¿Es un sistema de 20? ¿Tienes algún tipo de... o un sistema de 100, por ejemplo, con en plan Cthulhu? ¿Cómo es? ¿Cómo se juega? No, mira, el sistema se juega con un dado de 10 y se suma el dado de 10 a tu habilidad y si superas un umbral de dificultad, pues consigues la acción. Es así. Es un sistema sencillo, pero, o sea, perdón, es un sistema fácil, pero no es sencillo porque tiene muchas cosas. Si quieres ahora ahondamos. O sea, este sistema del dado de 10 lo que permite hacer cosas de manera muy fácil. Por ejemplo, permite hacer tiradas enfrentadas de manera muy sencilla, porque si tira el dado de 10 se suma la dificultad, el que saque más es el que gana. Permite hacer grados de éxito también de manera muy fácil, porque calculando la diferencia entre la dificultad y lo que has sacado, pues tienes unos puntos de éxito y esos puntos de éxito te permiten saber lo bien que has hecho algo. Eso se utiliza, por ejemplo, en combate, pero también se utiliza en otras habilidades. Por ejemplo, 10 puntos de éxito pues es un crítico. Puedes determinar, como máster, puedes determinar unos diferentes efectos según los puntos de éxito que hayas conseguido, ¿vale? Y además para mí tiene la ventaja de que tiras un solo dado y es muy rápido. Yo quiero hacer un sistema donde hubiera pocas tiradas y las que hubiera se solucionaran de una manera muy sencilla. De no estar contemplando un pool de dados, por ejemplo, y intentar extraer las consecuencias y algo así, algo que fuera de una sola tirada, pero al mismo tiempo fue una tirada hacia arriba con la que tú pudieras, no hubiera límite a lo que pudieras sacar. El 10 explota, ¿vale? Estoy contando así de manera muy desordenada, ¿no? Pero míticos explosivos de... Bueno, pues cada vez que saque el máximo del dado, vuelve a explotar. Y eso te hace que puedas tener básicamente un número ilimitado. Plan, puedes 10. Vale, entonces voy a poner un sencillo ejemplo de, por ejemplo, imagínate que tienes en sigilo 12, ¿vale? Pues porque las habilidades van normalmente de hasta 10, hasta 20, aunque se puede tener más de 20. Tienes en sigilo 12, pues
el máster dice, bueno, la persona que puede escucharte tiene en percatarse 11. Entonces, pues tú tiras un dado de 10, le sumas 12, el otro tira un dado de 10, le suma 11. ¿Vale? El que saque más, pues se sale con la suya, ¿no? Puede ser una dificultad fija, ¿vale? Por ejemplo, que estás examinando un antiguo mosaico y quieres identificar qué cultura lo ha hecho, ¿no? Entonces, pues tiras la habilidad Tierras Quebradas, que es de conocimiento general del mundo, y el máster dice, la dificultad es de 15. Pero si sacas 5 éxitos, te voy a contar algo más. Entonces, Claro. tú tiras un dado de 10, le sumas a la tirada lo que tienes en la habilidad Tierras Quebradas y sale 15 o más, pues lo has conseguido y sabes lo que querías. Pero además, si sacas 5 éxitos o más, por ejemplo, si sacas un 20 o más, pues el máster te va a decir algo más. Claro. Entonces, es un sistema que permite cosas muy interesantes. A mí el tema de los números, cuando me he puesto a hacer... Pues, sí que he intentado hacer mis cosas. Ahora estoy con una ambientación de Sabas, porque me gustan mucho las 3 de dados, pero alguna vez sí que he intentado meterme en cómo sería hacer mi propio sistema. Y de momento no me he lanzado a la piscina, pero en algún momento. Y lo que más difícil siempre me ha parecido son las matemáticas. El qué dados se tiran. ¿Realmente es justo que el dado valga lo mismo que la habilidad? Debería valer menos que la habilidad, pero entonces hay cosas que son realmente totalmente imposibles para algunas personas. Vale, yo contaba con ventaja porque este sistema que te he contado es un sistema que se utiliza, o sea, es distinto porque yo utilizo otro tipo de atributos y las habilidades tienen un rango un poco distinto. Pero es básicamente el sistema que se utiliza en Cyberpunk 2020 o en The Witcher, ¿vale? Porque se utiliza un dado de 10 más habilidad. Entonces, yo realmente he inventado muy poquito en mi juego. Lo que he hecho ha sido tomar elementos de juegos que me gustan y los he tratado de aunar de forma armónica, de manera que encajaran entre sí. Entonces, las matemáticas ya las había hecho otra persona antes que yo. O sea, es un sistema donde había un rango de habilidad, había un dado que explotaba, qué tal, y que yo había jugado y que me parecía que funcionaba muy bien y que conseguía este sistema lo que yo quería. Vaya más un grado de probabilidad lineal, sin curva, de manera que sea muy fácil conseguir resultados extremos y que pasen cosas inesperadas en la mesa. ¿Vale? Es justamente lo que yo quería y ese sistema de tiradas que adopté desde el principio, desde el mismo juego. El juego ha cambiado mucho, lo he modificado mucho con el tiempo, pero la tirada está... Empiezas y dices, bueno, pues vamos a hacer que la dificultad sea esta, porque así los dados van mejor. Después vas cambiando y vas midiendo un poco eso. Y al final del día, el reconocer que algo no está tan bien como debería o que puedes mejorarlo, es una cosa que le da mucha chicha al juego. Sí, de hecho el juego era muy complejo al principio, era más crunchy y poco a poco lo he ido aligerando. También porque al mismo tiempo que yo iba escribiendo el juego y lo iba desarrollando, también empecé a jugar a juegos de nueva generación que son más indies, que son más narrativos y tienen menos... tienen mecánicas menos pesadas y me gustaban más. Entonces, al final, Tierras Quebradas tiene mecánicas que son un poquito alternativas, que permiten, por ejemplo... Mira, te voy a contar, por ejemplo, hay una metamoneda que son los puntos de destino. Los puntos de destino se gastan, cuando se gastan, el jugador interviene en la narración. Se convierte en máster por un momento y hace que pase algo en el mundo, que aparezca un objeto... Al estilo de los puntos Fate. Exactamente. Al estilo puntos Fate. Y queda muy bien en el juego. Es un momento en el que el jugador se empodera y contribuye a hacer avanzar la trama a su manera. Puedes sacar al grupo de aventureros de un apuro. Y hace que sea un poco impredecible también lo que puede pasar, a pesar de que es un juego convencional, no es un juego narrativo, realmente es un juego convencional con su máster, que tiene su aventura preparada y todo eso, pero hace que haya más libertad a la hora de determinar por dónde se puede mover la aventura, ¿no? Y así, cosas un poquito narrativas o pinceladas narrativas hay bastantes durante el juego. Por ejemplo, la interpretación de los personajes se premia mecánicamente también. Claro, joder, pues eso está bien, eso a mí me gusta mucho. Yo soy de esas personas a las que los sistemas narrativos le flipan. Y la otra pregunta, aparte de los dados y tal, cuéntanos la ambientación. ¿Tierras Quebradas se basa en nuestro mundo? Es... Vale. Bueno, lo que puedas contar, obviamente. Sí, claro. Tierras Quebradas es un mundo de fantasía medieval que en un nivel tecnológico que puede estar similar pues al siglo XV de nuestra Edad Media, más o menos. Ya se ha inventado la pólvora, pero todavía no hay arcabuces, ¿vale? Más o menos para situarnos ahí. Y es un mundo que podría ser un mundo de fantasía medieval convencional, pero es un mundo de baja fantasía. La gente en su vida cotidiana no tiene contacto con la magia. Sabe que la magia existe o que las criaturas sobrenaturales existen, creen en ellas,
tienen pruebas de que están ahí, pero no es algo que experimenten en su día a día. No es una ciudad, no vas a una ciudad y te encuentras por la calle con cosas raras, ¿vale? Es un mundo fundamentalmente humano. Lo que tiene de particular es que es solamente un mundo entre muchos mundos. Las Tierras Quebradas es un plano de un multiverso muchísimo más amplio, y en ese multiverso puede haber planos que sean realmente de altísima fantasía, o planos extraños o alienígenas, o planos donde van los muertos después de la vida. Y en ese multiverso hay dos fuerzas opuestas, que es la ley y el caos, que se enfrentan por su dominio. Y también lo hacen en las Tierras Quebradas. Entonces, en las Tierras Quebradas hay varias religiones y hay diferentes deidades, pero los panteones principales son los panteones de la ley y del caos, que tratan de, porque ellos no pueden intervenir directamente sobre el mundo, necesitan de gente, necesitan de agentes, de peones, de religiones organizadas que luchen por sus intereses. Entonces hay estados y hay religiones que están alienadas con estos panteones o los interpretan de diferente manera, hay una variedad en esto. Entonces la ley y el caos se enfrentan o hacen que la humanidad se enfrente entre sí. En las Tierras Quebradas se encuentra en el momento del juego en una especie de guerra fría que está a punto de saltar otra vez, porque ha habido guerras antes, está a punto de saltar en un conflicto grande, ¿no? Entonces nos encontramos en este momento interesante en el que parece que va a haber una guerra nueva, pero nadie sabe exactamente por dónde va a saltar y por dónde se va a romper el equilibrio. Y a todo esto la ley y el caos no son el bien y el mal realmente, sino que son diferentes filosofías de vida relacionadas con la ley, pues está relacionada con el orden, con la tradición. Es algo más, más que el bien y el mal, como podríamos entender en nuestra cultura. Es algo más parecido a la cultura, a lo que es la cultura asiática, el yin y el yang, el caos y el orden. Depende de quién se la tome, porque puede haber... o sea, el bien y el mal en las Tierras Quebradas, si es que hay un bien y un mal, viene no por la ley y el caos, sino por la interpretación extrema de la ley y el caos. De manera en que cuando hay una cultura o un país o una secta religiosa que interpreta la ley o el caos de una manera extrema, olvidándose del ser humano, ¿no? Digamos, ¿no? De la gente a pie, de las personas, y se toman las ideas como algo absoluto, entonces empiezan a hacer cosas que nosotros podemos considerar malvadas, ¿no? Entonces viene más por ahí que por un yin y un yang, aunque sí que, por ejemplo, hay culturas en las Tierras Quebradas que adoran al mismo tiempo la ley y el caos y tienen una filosofía, como estás diciendo tú, de equilibrio. También hay de diferentes tipos, ¿no? Cualquier posicionamiento sobre este conflicto eterno entre la ley y el caos puede dar lugar a una religión, un país, una cultura distintas, y eso hace que las Tierras Quebradas sean muy variadas en cuanto a pueblos que las habitan, no solamente por climas y por color de piel y todo esto, sino también por la interpretación que hacen de este conflicto. Y en ese marco es donde tienen lugar las aventuras del juego, que pueden ser aventuras de todo tipo. Es decir, el juego es un juego basado en habilidades, hay un montón de habilidades, porque se puede jugar de muy diversas maneras. Es decir, tú puedes hacer una campaña está muy basada en acción, con, yo que sé, con mazmorreo, con unos tropos muy típicos de la fantasía medieval, o puedes hacer una campaña más de investigación, de sucesos sobrenaturales, o de tipo cortesano, de traiciones e intrigas. Se pueden hacer muchos tipos de partida. Al ser baja fantasía tienes este margen de maniobra en el cual dices, esto es prácticamente una edad media real. Entonces tienes eso de poder contar las historias más, yo sé, más incluso con romances en el medievo y todo eso, que simplemente matar dragones e ir a... Que al final... Tiene cabida a todo. Claro. Si quieres dedicar a hacer una campaña de matar dragones, en Tierras Quebradas la puedes hacer. Está el juego del tema religioso, de manera también que siempre... Lo que aconsejo en el capítulo del director de juego es que se introduzca la manipulación de los dioses, porque los dioses manipulan al ser humano dentro de tus partidas. Entonces, o sea, aunque puedas utilizar Tierras Quebradas con prácticamente cualquier historia, si hay alguna conspiración divina, una agenda de los dioses, algo retorcido por ahí del conflicto eterno, entonces va a tener un sabor más a Tierras Quebradas. Sí. Y otro factor, como he dicho al principio, pues está el tema del multiverso, es decir, que hay otros planos por ahí y otros mundos,
y a veces criaturas de esos otros planos pueden llegar a la Tierra y a veces los aventureros mismos van a poder o van a tener o van a verse obligados a viajar a otras realidades y a otros planos. Con lo cual, esa ambientación de baja fantasía que tenemos al principio, a voluntad de la campaña, del director de juego, de cómo quiere enfocarse el juego, puede tener momentos de alta fantasía, sin límites. Claro, me has comentado antes también que hay mundos alienígenas, tal. Yo, claro. en mi cabeza, haciéndome un poco las cábalas estas, supongo que tendrás lo que es el lore del mundo de Tierras Quebradas, de esta baja fantasía, y después tendrás como en pequeñas pinceladas y puntadas de estos otros planos. Exactamente. Tengo planos de ejemplo para que y además en las aventuras que hay que se van a publicar, porque aparecen junto con la entrega del mecenazgo, muchas de esas aventuras, parte de ellas tiene lugar en otro plano. O sea que hay muchos ejemplos de cómo se puede manejar esto. Y algo que te quería preguntar, que es algo que siempre le he querido preguntar a gente que crea pues eso, que hace sus propios sistemas. ¿Cómo llevas el tema de una cosa que me resulta muy interesante son los objetos? No simplemente, porque sí que es verdad que hay un objeto que es simplemente para una campaña y tal, pero hay objetos que son mucho más importantes. Entonces, ¿tienes eso de en tu ambientación, bueno, en tu sistema que diga, hay algo que sea realmente importante, algún lugar muy importante que tenga, yo que sé, una estatua sagrada o algo así? ¿Cómo, y no solo si lo hay, sino cómo lo gestionas? Ese tipo de cosas existen. Sí, claro, mira, hay una sencilla regla para objetos mágicos, ¿vale? Porque puede ser de diferentes tipos, ¿vale? Un objeto mágico que puede ser creado por un hechicero, por una persona que tenga magia. Hay procesos en los que puede crear un objeto mágico. El objeto mágico tiene una característica que es espíritu. Todos los personajes jugadores tienen 3 atributos, tienen cuerpo, mente y espíritu. Entonces, el espíritu le permite a este objeto, nos permite a nosotros o al máster ver lo poderoso que es este objeto, porque a partir de su espíritu es la característica que va a utilizar para imponer sus poderes mágicos sobre los demás y también a partir de ahí se calculan los puntos de magia que gasta el objeto al utilizar sus poderes. Entonces, el sistema de Tierras Quebradas, tú tienes un objeto mágico, tiene su espíritu, sus puntos de magia y los poderes que tiene. Los poderes que tiene puede ser cualquier hechizo que haya en el libro, hay un montón. Pueden ser una lista de poderes aparte para criaturas, que también tengo, o puede ser cualquier cosa que se invente el máster. Entonces, con una descripción muy sencilla, con simplemente un atributo, como estoy diciendo, podemos darle una escala de poder a las cosas con las que nos enfrentemos, ese objeto. ¿Vale? Y pues imaginemos que, pues dices, una estatua mágica, imaginemos una estatua que es capaz de animarse, ¿no? Pues claro, sería un objeto mágico que tiene el hechizo animar estatua, pongamos que tiene un espíritu pues depende de lo poderoso que quieras que sea en tu partida, pues tiene un espíritu de 8, tiene tantos puntos de magia, utilizar su poder, pues le cuesta tantos puntos de magia, mantenerlo activo le cuesta tantos puntos de magia, y con eso ya lo tienes. Claro, pues es una buena forma de crear objetos, pero realmente mi pregunta no es tanto cómo los creas, sino ¿hay algún objeto realmente importante en lo que es el lore, en lo que es la historia? Vale, sí, bueno, hay yo a la hora de hacer la ambientación quise hacer un poquito de metatrama, es decir, una trama ajena a los aventureros, a los personajes jugadores, que esté sucediendo, ¿no?, en el mundo. Lo que pasa es que la he hecho de manera muy abierta, ¿vale? Ahí en la introducción del libro y en la introducción de los capítulos se van contando momentos de esta historia. Y esa historia está protagonizada por una mujer que tiene en sus manos una espada blanca. Esta espada blanca se supone que es un objeto sagrado de la ley, extremadamente poderoso. Tiene una historia que aparece en la historia de las Tierras Quebradas, porque la última vez que hubo guerra en las Tierras Quebradas, una guerra que implicó a todas las naciones, esta espada estuvo por el medio. Entonces, ahora que la espada blanca ya ha reaparecido, pues se considera que es un mal augurio de que algo puede estar gestándose. Entonces, esta espada tiene un valor muy importante en el lore del juego. Al mismo tiempo, esta espada blanca, cualquiera que conozca la saga de Elric, de Michael Moorcock, pues sabrá que es una especie de lado luminoso de Tormentosa, ¿no? Bueno, pues
Ese tipo de cosas siempre me han parecido muy curiosas. El meter. Porque personajes, al final, todo el mundo lo tenemos en la cabeza. Vale, este, este, este tipo de personajes, este tropo de personajes van a aparecer en mi historia. La historia va a ser más o menos así, pero los objetos es algo que en la cabeza del que está creando una historia en sí es algo menos habitual. Pero en el rol es algo que aparece mucho en los objetos importantes, los objetos mágicos. Entonces siempre me ha gustado la idea de eso, de cómo se mete un objeto realmente importante en una historia que no es una historia pequeña, que me estáis contando que hay planos, que hay dos dioses contrapuestos, que es algo que es grande. Y al final ese objeto no es para una aventura, no es para una campaña, es un objeto que impacta directamente en el mundo como tal. Exactamente. De hecho, la espada blanca protagoniza la portada del juego. Joder, sí, O sea, sí. ese es un objeto importante. ¿Y cómo eso de crear un objeto tan importante? Bueno, como digo, pues yo me inspiré en que la saga de Elric, que para mí fue muy importante a la hora de crear el juego, pues tenía como la saga de Stonebringer, ¿no? De Tormentosa, de esta espada negra maldita. Entonces yo pensé en una espada. ¿Cómo sería Stonebringer si en lugar de ser un objeto del caos fuera un objeto de la ley, ¿no? Y a partir de imaginarme eso, pues creé esta espada blanca. Como es un objeto bien intencionado, pero que en su buena intención puede hacer cosas malignas también. Y puede llevar la destrucción y puede llevar el horror y la muerte al mundo. Y eso me atrajo mucho, ¿no? Entonces va por ahí. Aunque no es un objeto que esté totalmente descrito qué es y cuál tiene su origen y por qué ha acabado en manos de esta mujer ahora, son cosas que he dejado en la oscuridad de momento porque, como digo, no me gusta hacer metatramas que sean especialmente cerradas. Prefiero que sea Claro, algo con el que luego los directores de juego, las mesas de juego puedan jugar y puedan adaptarlo a lo que ellos quieren. claro, que después sean los jugadores del sistema los que puedan hacer un poco, mover un poco estos hilos de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo, bueno, Claro, cómo ha llegado el objeto, a dónde ha llegado y todo eso. claro, es que a mí las metatramas que son muy exhaustivas, a mí personalmente como jugador, a mí me agobian. Me parece que te quitan mucha libertad en lugar de ayudarte. Me parece que una metatrama debería tener muchos agujeros y debería sugerir más que imponerte por dónde va a ir el mundo, por dónde va a ir la historia del mundo. Sino al final, pues tus jugadores son solamente un barquito ahí en la corriente que no puede hacer nada, ¿no? Claro, al final del día los jugadores tienen que tener esta posibilidad de creer que bueno, los jugadores no, el máster, porque los jugadores al final sí que viven en este mundo, pero el máster tiene que tener la posibilidad de tener ese control sobre el mundo, de poder cambiar algunas ciertas cosas que no estén tan establecidas. Y siempre mola a la hora de ponerte a escribir tu propia aventura, decir, vale, pues tengo esto que en principio es algo importante, que los jugadores no piensan que vaya a tocar porque es la espada, es esto que se ve tan central, pues siempre está muy bien que como máster puedas cogerlo y los jugadores vean eso de primera mano. La verdad es que es una idea que a mí también me gusta mucho. El poder darle la posibilidad a los máster de manipular estas cosas en los juegos. Y la última pregunta, ya llevamos 45 minutos. La última pregunta, ya nos has estado vendiendo este sistema, a mí me parece genial, pero quiero que ahora lo intentes con más fuerza y véndeme el sistema. Dime que lo compre. Vale, mira, ¿Cómo lo compro? del sistema hay muchas cosas, porque como te digo, es un sistema fácil pero complejo porque tiene muchos elementos. Hay un sistema que mide la lealtad a los dioses, que permite hacer cosas muy interesantes. Hay un sistema de valoración de la interpretación de los personajes, que tiene recompensas mecánicas, hay metamonedas. La magia me gusta mucho, cómo ha quedado y tiene un montón de hechizos. Está muy guay. Pero lo que te voy a vender es el sistema de combate, porque me parece que es lo que es más diferente a lo de otros juegos. Normalmente en un juego no indie, en un juego simulacionista, digamos, en un combate está basado en una tabla de iniciativa, ¿vale? Se tira iniciativa o se decide la iniciativa, cuando cada uno actúa y hay ataques y hay defensas, o hay ataques contra un nivel de dificultad, ¿no? ¿Vale? Yo quise, con Tierras Quebradas, yo he querido romper eso, porque a mí el tema de la decisión de iniciativa en los combates, a mí como jugador me rompe, normalmente me suele aburrir bastante, y me parece que queda muy desconectado. Ahora me toca atacar, 3 turnos o 3 momentos de reacción más tarde, pues recibo un ataque, ¿no?
Y me parecía que eso rompía la narrativa del combate. ¿Vale? Entonces tampoco quería hacer un combate tipo PBTA y quería encontrar un término medio. Y en el combate Tierras Quebradas es un combate donde cuando hay una melee, hay un ataque cuerpo a cuerpo, es una tirada enfrentada entre los dos contendientes y el que gana hiere al rival. ¿Vale? No hay un ataque, luego una parada. O luego no hay un ataque, yo ataco yo, o ataca él. Sino que es una tirada enfrentada. Yo tengo en espada 12, él tiene en lanza 10. Tiramos, hacemos nuestra tirada, el que saque más ha logrado impactar, los puntos de éxito son puntos de daño que se suman al daño del arma. Es tan sencillo como eso, pero además añadiendo complicaciones como maniobras de combate y cosas que se pueden hacer durante el combate para añadirle riqueza. Y con esto nos cargamos la iniciativa tradicional porque ya no es importante quién ataca primero. De esta manera el turno lo que está dividido en 4 fases de acción. Y en cada fase tienen lugar un tipo de acciones. Por ejemplo, si yo tengo el arco cargado, pues voy a actuar voy a disparar mi flecha en la primera fase de acción. Si voy a involucrarme cuerpo a cuerpo, pues contra un enemigo que esté cerca, que esté a unos 5 metros o así, pues está en la segunda fase de acción. Si voy a lanzar un hechizo es en la cuarta, ¿no? Entonces, dependiendo de la velocidad de lo que vayas a hacer, vas a actuar en una fase de acción o en otra distinta. Puede haber conflictos, puede haber 2 acciones que sean simultáneas, pues hay una regla para dirimirlo, ¿vale? Pero esto hace que no haya, cuando empieza el combate, hay una declaración de acciones, pero no hay una en momentos de reacción, en una tabla. El típico, ¿a quién no lo ha pasado estar en Dungeons & Dragons? Pues voy y ataco. Vamos a tener iniciativa porque te ha visto, a lo mejor no te da tiempo a atacar. ¿Estoy ahí? Déjame atacar. Que eso es un poco... Que eso siempre, claro, siempre aquí, jode. En las reglas de combate, detrás que vas todas estas cosas, por ejemplo, pues si él no te ha visto, ¿qué se hace? Pues se hace una tirada contra una dificultad fija, que es su habilidad de esquivar. O sea, está todo comprendido. Y al final lo que pasa es que el combate es mucho más rápido, porque se hacen muchas menos tiradas. Y da una impresión un poquito más narrativa, porque empiezas a describir las cosas conforme van pasando y no cuando... O sea, como hay una división de acciones, de fases de acción, pero es más fluido. De hecho, ni siquiera el máster no tiene por qué decir fase 1, fase 2, sino que va diciendo, bueno, ahora te toca a ti, haces esto. Que los jugadores se describen un poco, pues yo disparo, pues yo ataco, tal, pues vale, dices, pues dispara tú, después tú atacas, después tú lanzas el hechizo y tal. Eso me gusta. Exactamente. Yo supongo, ahora que estamos hablando del sistema de combate, supongo que has dicho que a la hora de combate a melee hay dos tiras de espada, pero si por ejemplo es un combate a melee en el que yo voy a atacar y tú lo que vas a intentar es retroceder, también sería una tirada enfrentada de ataque con lo que sea espada. Contra... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú decides solo defenderte y renuncias a hacer daño a tu contrario, pues es una maniobra que es solo defenderse, tienes un modificador positivo de +3 y renuncias a hacer daño al contrario. ¿Qué es escapar del combate? Pues entonces es tu tirada de esquivar contra la tirada de combate de tu adversario. Pues o sea, también es una tirada enfrentada. Me gusta mucho el sistema de combate. La verdad es que me lo han vendido bastante bien. Me gusta cómo no detiene la acción. Cómo puedes entrar en combate, porque muchas veces a mí me pasa mastereando de no quiero meterlo en combate a mis jugadores porque sé que el combate va a ralentizar en la trama, va a ralentizar lo que estamos haciendo. Claro, es que lo que me pasaba, entonces de repente encontrarte con un combate con 6 contendientes y tal y ventilártelo tan rápido, porque claro, imagínate que tú estás luchando contra 2 personas a la vez. Solamente tiras el dado una vez, no tiras 2 veces, sino que tienes un penalizador por inferioridad numérica, pero después cada uno tira su dado y puede pasar en el mismo combate que hieras a un enemigo, pero otro enemigo te hiera a ti, por ejemplo. Claro, y al final del día, en vez de tirar un dado para él, para el enemigo y otro dado para ti, tiras los 2 dados enfrentados y ahí se resuelve lo que es esa acción, tanto la del rival como la tuya. Exactamente. Eso mola, me gusta. Y si tienes más rivales, pues cada rival va a tirar su dado, pero tú tiras un dado solamente. Claro, eso me gusta. Y ahora, vale, lo último. Sí, dime. No, sí, que siga hablando si quieres. No, continúa. No, solo eso, que el enlace es algo donde... Porque aún todavía no lo has publicado, vale, ¿no? Si no me equivoco. Vale, entonces, aprovecho la entrevista para contar cómo va la cosa. Como he contado un poquito al principio, pues el libro se está ilustrando y se está maquetando ahora mismo.
Y en principio debería entregarse en abril. Si no pasa nada raro y no hay retrasos de última hora, los mecenas recibirán su libro en abril. Mencionar, para quienes no conozcan el proyecto, que Tierras Quebradas es un juego que ya comienza con su propia línea, porque hubo varios add-ons que son libros de aventuras durante el mecenazgo, de manera que entiendas, se van a encontrar no solamente Tierras Quebradas, sino que habrá a la venta 2 libros de aventuras más. O sea que va a haber, empieza con su propia línea. Y además a todo esto, pues la comunidad de Tierras Quebradas poco a poco está creciendo, hay mucha gente interesada. Hay un Discord de Tierras Quebradas en el que se organizan partidas, la gente está compartiendo ya materiales fan que están creando, preguntan dudas del sistema, preguntan dudas de ambientación. Entonces el Discord está constituyendo pues un lugar de encuentro de toda la gente pues que tiene interés por Tierras Quebradas. De hecho, hay gente que ya lo está jugando porque ya han recibido el PDF, los mecenas ya tienen el PDF en sus manos. Están reportando erratas, de manera que después va a quedar mucho más pulido. Entonces, hay un lugar de comunidad que es el Discord. Y ¿Este Discord lo podemos pasar por aquí? Sí, por favor. Entonces, recomiendo a todo el mundo que tenga interés, que quiera preguntar algo o que sea mecenas del juego y pues quiera compartir cosas o que se lo piense comprar. Ahí está. En Miwi, quien conozca la red social Miwi, porque es pequeñita, pero bueno, ahí también tenemos un grupo de Tierras Quebradas donde todas las novedades que van saliendo, pues las fui colgando allí y hay un chat donde también se hacen preguntas y se comentan cosas. Y en Telegram también hay un grupo de Telegram de Tierras Quebradas donde también, pues, cualquier cosa que queréis preguntarme a mí o a la editorial, pues la gente lo hace, comenta, han surgido partidas ahí, por ejemplo. O sea que es un lugar también de encuentro. Y por supuesto, quien quiera seguirme en Twitter, pues yo, pues si hay novedades o hay cosas de Tierras Quebradas que vayan saliendo, pues las voy poniendo. Y también de Betty, por supuesto. Y a todo esto lo que quiero decir también, que tanto para Betty de Slayer Mitchell como para Tierras Quebradas, aparte de los proyectos que puedan tener la editorial, yo quiero hacer, de hecho ya tengo hecho mi propio material fan, entre comillas, porque es del autor, pero lo voy a sacar en PDF, descarga libre, gratuito para todo el mundo que quiera descargárselo. Es decir, que yo mismo voy a estar produciendo no solamente otros aficionados, sino que mismo voy a estar produciendo materiales para estos 2 juegos que son fan, porque no van a pasar por la edición de la editorial, pero que van a estar disponibles para todos los aficionados. Vale, pues ya está. Dicho esto, ¿tienes la página del Berkami por ahí para que la pasemos por aquí por Discord o por Twitch? O si me puedes conseguirla ahora. Sí, pero no me iba bien internet. A ver si consigo entrar y te la comparto. Si ves que no, después se pone en YouTube y como ahí se linkea todo, pues ahí se puede quedar. De momento, mientras va buscando esto, voy a pasar mi Discord por si hay alguien nuevo por aquí. Ahí ya os he pasado el Discord de Tierras Quebradas. Voy a pasar yo mi Discord, que es un Discord pues básicamente para mi comunidad, para hacer partidas roleras. Y básicamente pues no mucho más que eso, hablar un poco de rol y hablar un poco de videojuegos. Vale. Vale, se me olvidaba decir, mira, en el enlace puedes ver a Zara y la espada blanca. Mira, ¿vale? Que tengo un pequeño canal de YouTube, pero que no es que sea yo youtuber, es que simplemente en ese canal pues he colgado algunas explicaciones del sistema y de la ambientación, contadas por si alguien pues en lugar de leer pues lo que quiere hacer es escuchar, pues le doy la tabarra ahí en el canal de YouTube. Y además allí en este canal, en las listas de reproducción, pues hay listas de reproducción donde hay partidas de Tierras Quebradas que se han jugado y que se han grabado. Hay partidas de Betty, hay entrevistas sobre Betty de Slayer Mitchell o sobre Tierras Quebradas. Es decir, que en mi canal de YouTube, todo el que esté interesado en, pues quiero ver cómo es una partida de Tierras Quebradas, a ver cómo funciona en acción el sistema de combate, por ejemplo, pues se puede ver ahí, ¿vale? Todo el mundo que tenga interés, a ver si tengo por ahí un enlace. Si tienes un enlace, lo pasamos por ahí también. Y lo ponemos. Bueno, pues el dibujo de Tierras Quebradas, la verdad es que me gusta mucho. A ver si lo puedo enseñar aquí en el Twitch, gente. A ver si puedo enseñar el dibujo de Tierras Quebradas. Mira. ¿Puedo hacer esto? El ilustrador es Daniel Gimbert. Y Daniel Gimbert es un crack de la ilustración. Y la estética que le está dando a Tierras Quebradas es maravillosa. Y además tenía mucha experiencia con juegos de rol. He cambiado.
¿No? Oye, ahí está. ¿Perdón? No, que se me estaba moviendo, estaba moviendo esto. Ahora, si hago por aquí así... no, al revés. Control Z. Por otro lado. Y por ahí. Ahí está la ilustración. Mirad qué ilustración más bonita. Cosa más chula. Mirad qué cosa Ahí está más bonita. Madre mía. La verdad es que me mola mucho la ilustración. Está bastante guay. Y ponlo en sitio. Hay muy guapas, porque antes de cada capítulo va a haber una ilustración a doble página. Entonces esas ilustraciones a doble página ya están terminadas. Y son flipantes. Están muy, muy bien. Vale, pues dicho esto... Voy a pasar otro enlace, perdona, antes de... te dejo ya con la página web de la editorial de Ediciones Tate. También. Sí, después todo esto en porque YouTube allí lo tenéis en la hay varios descripción. blogs, hay varias entradas que... A ver, espera que no encuentre. Un momentito. Todos estos enlaces que estoy pasando después en YouTube estarán abajo en la descripción para quien lo esté viendo en YouTube. Que sepáis pues, que están ahí, básicamente. Eso siempre está bien. Poder ayudar si os gusta el sistema, por lo menos echarle un vistazo. Y hay que, pues eso, un poco ayudar a estos sistemas y a la gente que escribe, que al final si nos gusta el mundo del rol, pues los únicos que podemos hacer que esto crezca somos los que ya estamos dentro. Así que... A ver si... Porque es que realmente la mayor dificultad para todo esto es la falta de conocimiento por parte del público. Es decir, que mucha gente que juega a rol y que podría tener interés, pues por ejemplo, pues, en lo de Betty, aunque Savage Worlds ya es más conocido, pero en Tierras Quebradas, que le puede interesar pues, la ambientación, le puede interesar el sistema, pero no entró en el mecenazgo porque no se enteró. Claro. Es que los autores nacionales, el problema que tenemos es ese, es la falta de difusión que tienen nuestros productos, porque es muy difícil llegar a la gente. Sí, estoy de acuerdo, es muy difícil. Es complicado que la gente te conozca, sobre todo en el mundo rolero. Hay otros mundos, hay otras zonas, otras zonas de confort donde es mucho más sencillo que te conozcan. Pero el mundo rolero es más complicado. Es complicado. Vale, os paso por aquí la editorial. Y copiamos y pegamos por ahí. Y esa es la editorial, ¿no? La página web de la editorial. Porque, claro, Ediciones Tate es una editorial pequeña, tiene también... produce también libros ilustrados, juegos de mesa, y en rol pues es famosa sobre todo por Ragnarok, que es un juego un rol de terror que fue famoso durante los 90 y ellos han sacado la tercera edición de Ragnarok y es su línea más amplia, tiene un montón de suplementos. Tienen también Dungeons and Cthulhu, que es una serie de aventuras. Ahora hay una que está en mecenazgo ahora mismo, que son aventuras para clásicos del mazmorreo, que es un OSR. Y que pues son aventuras así que mezclan los mitos de la llamada de Cthulhu con los tropos típicos de Dungeons, ¿no? Así de una manera un poquito desenfadada. Y que también es bastante interesante. Como digo, ahora mismo tienen uno que está en Mercami, que está financiándose. Y Tierras Quebradas pues va a ser una línea nueva para ahora cuando salga para ellos. Sí, no, lo bueno de crear un sistema y si el sistema funciona y a la gente le gusta y tal, es que da para escribir mucho, porque vendes que Tierras Quebradas, pero después tienes los suplementos, las historias, las aventuras y tienes un poco para que la editorial tiene para jugar un poco con ese mundo si gusta y si tiene apoyo. Entonces al final del día te da ya no solo la seguridad de poder seguir un poco con tu mundo, sino la seguridad de saber que tienes un nombre y que si en algún momento quieres hacer otro sistema, o incluso una aventura de cualquier otra cosa, tienes ahí tu nombre en la editorial para saber, oye, que quiero publicar esto. Y la editorial dice, vale, confiamos en ti porque ya has publicado una cosa que interesa. Entonces, eso siempre está bien. Y además la gente ya te conoce y ya te sigue en tus redes sociales. Si dices, bueno, es que voy a publicar esta otra cosa, pues ya tienes gente que le ha gustado tu primer sistema. Y pues eso siempre, para ir abriéndote paso y tal, está muy guay. Al final del día sí que es verdad que es difícil que te conozcan, pero una vez ya te conocen, ya tienes la seguridad de poder avanzar. Bueno, bastante. Sí.
Y bueno, la gente que está empezando a jugar a Tierras Quebradas y tal, pues le está gustando, ¿no? Pues vamos a ver, ahora cuando ya salga realmente en físico y la gente lo tenga y haga más partidas y tal, espero que tenga repercusión y que a la gente le guste. ¿Vale? Por cierto, ahí la guía de inicio de Tierras Quebradas es gratuita en PDF. Todo el mundo se la puede descargar. ¿Vale? En la misma página del mecenazgo, si se baja un poquito, pues se encuentra fácilmente. Se puede descargar y la guía de inicio viene con un resumen de las reglas y también viene con una aventura. Así que es muy fácil darle una oportunidad al juego. Sí, lo estoy viendo ahora. Joder, el arte, tú. Qué bonito. Pues nada, si queréis ver, si queréis, ahí está la página para el mecenazgo. El arte es precioso, eso ya mínimo lo voy avisando, que es así lo que se ve a simple vista. Le voy a ir a echar ahora un vistazo, pero me gustaría despedir un poco esta entrevista ya. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venirnos a hablar de tu sistema. De verdad, muchas gracias. Ha sido una charla, Gracias a ti, hombre. Ha sido una charla maravillosa. Le echaré un vistazo al mecenazgo y espero que vosotros que estéis viendo esto también le hagáis un vistazo. Y los que estáis en YouTube también, que sé que estáis ahí. Y pues eso, muchísimas gracias por ver el vídeo o el directo de PDC consumiendo esto y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.